Bienvenidos y bienvenidas a este taller de especialización sobre PTM y género. En la sesión de hoy, sesión número 2, trataremos sobre la mitigación de riesgos de violencia basada en género en programas de transferencias comunitarias y estará facilitada por Holly Radice, representante de CALP en las Américas, y Dana Barón Romero, asesora del proyecto de GenCap. Esta sesión tendrá una duración de 3 horas, como ayer. Eso sí, tendremos un pequeño descanso de 15 minutos a las 9:30 o 4:30 hora de España. Y bueno, nada, comentaros que tendremos también el chat para cualquier pregunta en cualquier momento. También trabajaremos con pequeños grupos de trabajo y será una sesión bastante dinámica, intensa, en la que tendremos casos prácticos y bueno, esperamos también que sea de interés y que se resuelvan algunas de las dudas y cuestiones que pudieron tener en la sesión anterior. Y bueno, ahora cedo ya la palabra a Holly y a Dana para que se puedan presentar y dar comienzo a esta sesión. Muchísimas gracias. Muy buenos días y buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Como mencionaba bien, soy Holly Radice y soy la representante de la CALP Network trabajando en las Américas y paso la palabra a mi colega Dana para que se pueda presentarse. Buenas tardes a todos y todas. Dana Barón, asesora del proyecto GenCap del IASC, que trabaja en fortalecer la igualdad de género en las operaciones humanitarias. Bienvenidos y bienvenidas. Súper, es un placer estar con ustedes y para tener a Dana con nosotros, porque ella sí es experta en género, como yo no soy experta en cash, pero estamos en un equipo bien fuerte aquí. Entonces, el chat está habilitado, entonces si hay preguntas durante la presentación, por favor, Dana puede ayudar a ustedes. Y yo voy a empezar con la presentación, pero que se ven a mí. Disculpe, a mi, voy a hacerlo más grande para que se vea bien. Ok, súper. Entonces voy a cerrar a mi cámara mientras hablo. Bueno, súper. Presentación hoy es sobre mitigación de riesgos de violencia basada en género en programas de transferencias monetarias. Ok. Y este módulo de capacitación fue presentado por CARE y la Comisión de Mujeres Refugiadas, o Women's Refugee Commission, con apoyo de ACNUR y elaborado por Kiate Consulting. Bueno, hay 3 objetivos hoy para esta capacitación. Como ayer, solamente tengo 3, ¿verdad? A final de esta capacitación, la idea es que ustedes pueden utilizar los términos y conceptos clave de violencia basada en género, o VG, y PTM, que son los programas de transferencias monetarias, y que pueden reconocer el apoyo existente para la identificación y mitigación de los riesgos de violencia basada en género, herramientas o apoyo técnica proporcionado por los especialistas en el tema. Y por final, a aplicar medidas prácticas para identificar y mitigar los riesgos de PTM. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su camino de aprendizaje hoy. Sesión 1, tenemos la bienvenida y la introducción, ya estamos ahí. Segundo, vamos a mirar por la parte de análisis de situación y respuesta. Sesión 3, vamos a hablar del diseño. En sesión 4, de implementación. En 5, monitoreo y evaluación. Y en 6, vamos a hacer un cierre y plan de acción. Entonces, de ahí, espero que ustedes puedan aplicar lo que han aprendido, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Tendremos una pausa de 15 minutos en 1 hora y haremos trabajos en grupo como ayer y van a poner los enlaces en el chat. Y espero que estén listos y yo sé que ustedes van a decir que no es suficiente el tiempo, pero vamos a intentar para disfrutar de este. Bueno,
como siempre, a mí me encantaría empezar con una encuesta, ¿verdad? Para ver cómo ustedes ven a sus capacidades con estos temas, ¿verdad? Entonces, Bea, creo que podemos empezar con el poll, ¿verdad? En el chat. ¿Está habilitado? Sí, un momentito. Ok. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. Hoy solamente tenemos 3 preguntas. Ustedes saben cómo hacerlo. Podemos ver la acción allí en el chat. Esas 3 preguntas están vinculadas, van a ver, con los objetivos. Entonces, primero es, ¿tengo confianza en mi conocimiento de términos clave de PTM? Por segundo, es, ¿me siento cómodo en mi conocimiento a mitigar riesgos de violencia basada en género y PTMs? Lo siento, no sé qué pasó con la tercera. Ahí está. Conozco unas herramientas para ayudarme en mis equipos con mitigar riesgos de violencia basada en género y PTMs. Entonces, vamos a dar un minutico. Son solamente 3 preguntas. Tenemos 26 respuestas por el momento. Doy 30 segundos más. Para las personas que acaban de llegar, estamos respondiendo unas preguntas en el chat. Quizás 5 segundos más porque tenemos mucho por hacer. Vean. 1, 2, 3. Ok, cerramos, ¿verdad? ¿Está cerrado? Ok. Cuando hablamos de Está nuestra... cerrado. Ok, súper. Cuando hablamos de nuestra confianza, bueno, la mayoría, bueno, nuestra confianza... Oh, ¿por qué veo la última? Voy a ir al chat, ¿verdad? Primero. Por primero, mi confianza en conocimiento de términos clave. La mayoría, un poco, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar ahorita. Creo que vamos a tener totalmente después todo el mundo. Me siento cómoda en conocimiento de cómo mitigar riesgos. Bueno, 20% dicen totalmente. Bueno, entonces espero que ustedes van a brindar esta capacitación después, ¿verdad? Entonces, es súper. Y conozco unas herramientas para ayudarme en mis equipos en cómo mitigar riesgos de violencia basada en género en PTM. Ajá, ahí tenemos 66% no. Entonces creo que vamos a lograr que todo el mundo tenga un sí después. Ok, regreso a mi presentación ahorita. Dame un segundo. Ok, bueno. Entonces vamos aquí, ¿verdad? Disculpen. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de un documento muy importante que se llama el compendio, que ahí vamos a hablar mucho de él. Bueno, el compendio es un esfuerzo de la colaboración de 15 organizaciones diferentes bajo el liderazgo de CARE USA y miembros del grupo asesor sobre violencia basada en género de referencia a las directrices sobre violencia basada en género del IASC. El compendio es una guía complementaria para las directrices sobre violencia basada en género de IASC. También hace referencia a la caja de herramientas para la calidad de programación de CALP. ¿Cómo es la estructura? Bueno, el compendio está estructurado en torno de 2 pilares. Uno, de mitigación de riesgos de violencia basada en género, ahí a la izquierda, y por 2, el uso de PTM para obtener resultados relacionados con prevención de violencia basada en género o con respuesta a la misma.
El objetivo de esta capacitación es centrado a la izquierda, como saben, de mitigación de riesgos y no en prevención y respuesta. Bueno, en el compendio, y lo siento que este dibujo está en inglés, pero en cada uno de esos pilares está estructurado en torno a los pasos de ciclo de proyectos. Y estos todos vamos a tocar hoy: análisis de situación y respuesta, movilización de recursos, diseño, ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación. Y dentro de cada paso, el compendio destaca las consideraciones principales, medidas esenciales y prácticas prometedoras y lecciones aprendidas. Y tiene una sección dedicada a rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, pero en esta capacitación está incorporada en diferentes sesiones, entonces no vamos a tocar mucho el tema. Y sobre el base de este compendio hay 3 diferentes módulos de capacitación y uno es esto, ¿verdad? Que normalmente es presencial por 8 horas. Y entonces hoy vamos a tener menos que 3 horas para tocar todo lo que tenemos. Entonces, espero que es suficiente. Es importante también saber que el compendio es un manual que vamos a utilizar durante esta capacitación. Y vamos a concentrar en parte 1 y parte 3. Pero parte 2 es un pilar que puede ser interesante para sus organizaciones. Y ojalá que Bea podría poner el enlace del compendio ya en el chat. Sí, está disponible. Súper. Ok. Bueno, ahí está el compendio. Entonces vamos a destacar ese tema de conceptos para todo el mundo, para tocar sí en la segunda vez que hacemos esta encuesta. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de algunos términos claves y conceptos aquí. Uno es sobre la definición de PTM. Y vamos a utilizar la definición de la CAP Network. Y el PTM se refiere a todos los programas en los que se efectúan transferencias en efectivo o vales para productos y servicios directamente a las personas participantes, ¿verdad? Y estamos hablando mayormente en la asistencia humanitaria. Entonces, se hace referencia a la provisión de transferencias en efectivo o vales directamente a personas, hogares o comunidades, y no de gobiernos y otros actores. Bueno, y este es algo muy común de las personas de cash, que cuando hablamos de modalidades, se refiere a la forma de la asistencia. Por ejemplo, puede ser una transferencia en efectivo, cupones o vales, o ayuda en especie, una prestación de servicios o una combinación de varias. Este puede incluir un apoyo directo a nivel familiar o nivel comunitario, por ejemplo, servicios de salud, infraestructura o saneamiento básico. Entonces, y las 2 modalidades en PTM son, obviamente, las transferencias monetarias y los vales. Cuando hablamos de mecanismos de entrega, son los medios para entregar la transferencia de efectivo o cupones. Por ejemplo, puede ser una tarjeta inteligente, transferencia de dinero móvil, dinero en efectivo, cheque, tarjeta o cajero automática. Entonces, esos son los mecanismos de entrega. Y la definición de violencia basada en género que vamos a usar hoy son de los directrices del IASC, ¿verdad? Que es un término genérico que se refiere a cualquier acto perjudicial ejercido contra la voluntad de una persona basada en las diferencias de su carácter social, es decir, su género, entre hombres, mujeres, y voy a agregar aquí gente no binario. Incluye actos de daño o sufrimiento físico, mental y sexual. Entonces, este es ahí lo que vamos a usar. Y cuando hablamos de violencia basada en género, es importante que delineamos entre prevención, mitigación y respuesta. Y además debamos entender
qué es, cómo abordarlo y a quién tiene responsabilidad hacia cada tema. Y la mitigación de riesgo es responsabilidad de todos. Y además de garantizar que un proyecto determine que el uso de PTM no provoque más violencia basada en género, es trabajo de todos. Y la integración de mitigación de riesgos de violencia basada en género se refiere al proceso de garantizar que el programa no causa ni no aumenta la probabilidad de violencia basada en género. Y que busque de manera proactiva identificar y tomar medidas para mitigar riesgos en el entorno y el diseño de implementación del programa. Y, por final, que facilite y monitoree de manera proactiva el acceso seguro de los grupos vulnerables a los servicios. Y está donde vamos a centrar en esta capacitación. Ok, ahora quiero tomar un breakcito de 30 segundos. Siempre me encanta ver la playa, me da mucha calma. Entonces, ahí está mi breakcito. Ok. Esta es la sesión de introducción. Fue rápido y sucio y vamos directamente al análisis de situación, que es sumamente importante. En esta sesión exploremos los elementos que hay que considerar para nutrir los análisis críticas para mitigar riesgos de violencia basada en género en programación que tiene PTMs. Bueno, cuando hablamos de análisis de la situación, lo hemos representado como una rompecabezas. ¿Y por qué es así? Pues que el análisis de la situación trata de dar un sentido de un contexto determinado y de analizar diferentes elementos, tal como sucede con las diferentes piezas de una rompecabezas. Y en esta sesión vamos a examinar de forma más concreta los tres elementos: la evaluación de violencia basada en género, la evaluación del mercado y la evaluación de riesgos. Y cuando pensamos de una rompecabezas, ¿verdad? Que para que tenga relevancia, es necesario ser un ejercicio de colaboración. Entonces, en nuestros equipos, sin importar cuán buen sea, puede lograr solo. El análisis de la situación debe ser un resultado de una colaboración entre los profesionales de asistencia de PTM en el terreno y también con especialistas de violencia basada en género y personal de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, o de MIL por sus siglas en inglés, y para incorporar las consideraciones de violencia basada en género dentro de PTM con resultados sectoriales o multisectoriales, a fin de mitigar los riesgos y mejorar la protección. Entonces, es un trabajo en conjunto para llegar aquí, para completar nuestro rompecabezas. Empezando con el análisis de situación de violencia basada en género, que a nivel de país se puede aprovechar de fuentes existentes, ¿verdad? Puede ser que en sus países hay un estudio nacional, por ejemplo, que Ecuador cuenta con uno, ¿verdad? También se pueden recibir información de otros estudios a nivel humanitario, por ejemplo, de CARE y UNO Mujeres suelen hacer un análisis rápido de género que podría servir como herramienta de referencia. Y hay varios de estos estudios en el mundo. Ok. Bueno, pensando un poco los quiénes y qué cuando estamos pensando en análisis de la situación. Bueno, ¿cómo se comparan esos riesgos con la entrega de ayuda en especie?
Los riesgos ligados con la violencia basada en género que resulte en la ayuda o los servicios humanitarios o son exacerbados por ellos suelen derivarse del diseño general del programa y no cuenta en la mayoría de los casos con las evaluaciones o análisis de situación adecuados o de la falta de aplicación adecuada de su aprendizaje al diseño de los programas. Por lo general, los riesgos surgen no se producen directamente o solamente por la modalidad de asistencia, que sea transferencia en efectivo, vales, etc., o los servicios. Algunos grupos pueden ser más vulnerables y los daños porque tienen menor poder en la sociedad dependen más de otros para sobrevivir. Son menores visibles para el personal humanitario o están marginados en alguna forma u otra. Por ejemplo, las personas discapacitadas o adolescentes, etc. Y el tipo de gravedad de riesgo y su exposición de la violencia basada en género puede ser específico al contexto o tener en cuenta las relaciones sociales dentro de los hogares o comunidad que podrían incrementar los riesgos de violencia basada en género o otro tipo de violencia para los participantes. Y por medio o junto especialistas en esta materia de violencia basada en género pedir a las comunidades que identifiquen los posibles riesgos de violencia basada en género y los beneficios relacionados con los diferentes aspectos de PTM. Y como en el caso de la herramienta para... disculpe. Bueno, voy al siguiente, lo siento. Entonces, allí vamos a ver que hay que analizarlo antes de la crisis y cómo ha cambiado durante la crisis. ¿Se acuerdan de ayer que hablamos de que una crisis va a cambiar la situación para la gente en forma de sus relaciones? ¿Y por qué es importante que hacemos un análisis de situación para violencia basada en género cuando estamos trabajando con PTMs? Bueno, es importante porque tenemos que identificar cómo una crisis afectó de forma diferente a mujeres, hombres o personas no binarias, cómo se satisfacen sus distintas necesidades. Identificar el grado de aceptación de PTM entre mujeres y hombres. Y sentir los bases para las evaluaciones de riesgo de PTM al brindar más información sobre riesgos generales que la crisis o posterior asistencia pueden conllevar con los que pueden verse expuestos, las mujeres o niños. Y aquellos que no son especialistas de violencia basada en género no deben intentar recopilar información sensible relacionada con violencia basada en género, sino si no tienen capacidades o capacitación adecuada para hacerlo. Okay. Bueno, siguiendo al siguiente parte. Ahí está en inglés abajo el dibujito, pero es la evaluación del marcado. Entonces, vamos a revisar esta parte de análisis. La evaluación de marcado se refiere a la recopilación de datos de información relacionada con los marcados. Y un marcado no es necesariamente un espacio físico, puede ser virtual, ¿verdad? Mientras que el análisis de marcados se dedica a entender esta información para determinar la funcionalidad y acceso a los marcados. Bueno, se deben aplicar todas las buenas prácticas relacionadas con la recopilación de datos primarios. Estos no son específicos de los marcados, pero deben aplicar de todos casos.
y deben abordar estos son como consentimiento y protección de datos, ¿verdad? Y de la muestra representativa, claro, tenemos que tener no solamente de género, pero de diferentes edades y si tenemos diferentes poblaciones. Cuando estamos hablando de análisis de marcado, sin importar el tipo de evaluación del marcado, se lleva a cabo y sus objetivos. El propósito principal del análisis de marcado es examinar la funcionalidad y acceso a marcados. Y en áreas de mitigación de riesgo en violencia basada en género, el principal interés es el acceso de los hogares afectados por crisis al marcado. Y tenemos que reconocer de una forma que funcionan. Los marcados pueden generar algunas desigualdades y en estos no deben ser empeorados de forma de participamos con ellos. Y cuando estamos hablando de acceso, es acceso físico, entonces al llegar a un marcado, y financiero y social. Y el análisis de mercado debe incluir un análisis separado sobre cómo los diferentes grupos acceden a los mercados y cómo podrían utilizar PTM de una forma segura y digna. Ok, hemos llegado a nuestra tercera parte de la rompecabezas, ¿verdad? Que es análisis de riesgos de violencia basado en género. Y antes que nada, es importante mencionar que el PTM en sí mismo no es inherentemente riesgoso. Sin embargo, diseñar un PTM sin evaluar las dinámicas de género, sopesar los posibles riesgos de violencia basada en género y los beneficios de la protección relacionados con la introducción de dinero en efectivo. Y ni garantizar que existen mecanismos de mitigación. Puede tener consecuencias no deseadas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que hacemos el análisis muy buena para que podamos tener el resultado esperado. Bueno, además, los riesgos de utilizar PTM siempre deben compararse con los de utilizar otra modalidad o no intervenir, ¿verdad? Entonces, es no solamente cash o no, hay que pensar en lo que necesiten y que va a hacer menos daño. Y durante la etapa de análisis de situación, identificaremos los riesgos que los distintos grupos pueden llegar a enfrentar para fundamentar una decisión de utilizar o no utilizar PTM y tenerlos en cuenta al momento de decidir una modalidad específica. Bueno, hablando de identificación y mitigación de riesgos. Dame un segundo. Bueno, la información recopilada ayudará a las comunidades a pensar por medio de un árbol sobre la modalidad de toma de decisiones. Y como parte de este análisis de situación, podemos tener información para identificar si los riesgos de violencia basada en género ligado con los aspectos específicos de PTM, todavía no hay información sobre cómo se puede hacer PTMC más seguro o cómo este programa puede, en conjunto con otros, ayudar a mitigar los riesgos de violencia basada en género. Y por tal motivo, los últimos dos puntos aparecen gris ahí, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la primera y vamos a mostrar esas dos herramientas que son parte del compendio. Ok. Aquí tenemos el árbol sobre la modalidad de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ahí es básicamente, es una herramienta que se pueden utilizar en sus equipos y hablar entre ustedes a ver si una de las modalidades puede traer más riesgos para la comunidad o menos riesgos. Entonces, allí van a encontrarlo en el compendio, ¿verdad? Es muy fácil, solamente una página. Y la idea es para usarlo durante las primeras etapas de tu programación. Por fin, hemos llegado a trabajo en grupos.
Entonces, ahora creo que Bea va a poner un perfil en el chat y ustedes... Ya, sí. Ok, súper. Que va a identificar los riesgos relacionados con violencia basada en género que esta persona puede enfrentar si recibe PTM y clasifícanlos en el matriz. Y tengan en cuenta que las relaciones sociales en el hogar y la comunidad que pueden incrementar los riesgos de violencia basada en género u otra forma de violencia para personas participantes. Ahora les muestro la plantilla que van, han recibido en el enlace. Entonces, este también está en el compendio. Entonces, esta plantilla es para el uso del equipo para entender cómo deben diseñar su programa, ¿verdad? Entonces, de arriba van a ver las diferentes categorías. Entonces, en este caso, con el perfil, ustedes deben leer su perfil y ver cómo se pueden completar esta plantilla, ¿verdad? Con la información que tiene, ¿verdad? Obviamente es muy corto, entonces no tienen toda la información, pero es más para estimular la conversación y ver cuáles son los riesgos que ustedes ven, cuáles son los posibles violencias que se pueden experimentar y cuáles son las medidas de mitigación para los individuales y las comunidades que nosotros podemos fomentar y medidas de mitigación de actores humanitarios como nosotros, ¿verdad? Y los beneficios potenciales en esta área. Entonces, durante este trabajo, en sus grupos, creo que vamos a tener como 4 grupos. Nos encantaría si ustedes pueden elegir a alguien que puede como tomar notas y ser el vocal para el grupo y como animar la conversación. Yo y Dana también vamos a estar para apoyarles en la conversación. Bienvenidas. Estamos todos aquí. Ok, súper. Entonces, tenemos unos minutos. Voy a decir que yo diera más tiempo a ustedes para trabajar en grupos en vez de escucharme hablar. Entonces, ese fue el regalo de día. Quiero escuchar de los grupos, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué fue algo que, bueno, podemos enfocar en el proceso o quieren en detalles, pero voy a estar un poco estricto con los tiempos ahora para que podamos tener todo el tiempo a tocar los temas. Entonces, ¿quién quiere levantar su mano y hablar del proceso? Ramón. Y luego María Jimena. Adelante, Ramón. Ok, ahora Ahora sí, sí. ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, Perfecto. sí, quiero hablar un poco del proceso, aunque no soy el vocero del grupo, pero sí decir que, digamos, cuando estuvimos analizando el caso, que era el caso de Mariela, a la hora de tomar estas decisiones, algo que al final nos hacíamos la pregunta es, ¿realmente amerita un caso como este llevar a una transferencia de efectivo, a un programa de PTM? Porque el nivel de riesgos a los que exponíamos son muy altos, o sea, las condiciones externas a las que expondríamos a Mariela en un modelo de transferencia podrían ser sumamente altos, complejos, digamos, por todo el contexto externo en el que hay. Tienen que movilizarse más de 3 kilómetros para poder acceder a una parada de autobús. Ya está definido que hay serios problemas de seguridad en el camino, con violencia y con atracos, etcétera. Y que quizás la forma en la que podría ser oportuno un proceso de transferencia es para ayudarles a salir del campamento más que para utilizarlo dentro del campamento. Y quizás habría que pensar en otro tipo de modalidad de asistencia. Paso la palabra a los colegas del grupo por si quieren compartir algo más. Holly, tienes el micrófono apagado. Ya estoy loca. Disculpe. Gracias, Ramón. No sé si alguien más del grupo quiere hablar o si María Jiménez, si estás parte del grupo de Ramón también. O si no, adelante, María Jiménez.
Bien, perfecto. Gracias, Holly. Bueno, nosotros en el grupo también teníamos el caso de Mariela. No lo analizamos como tan a fondo como el grupo de Ramón, pero pues digamos que analizamos ciertas, pues las tres preguntas que nos hacían, donde en la primera pues es claro que, digamos, todo esto que va detrás de un programa de transferencias monetarias es esa necesidad o esa falta de acceso a las necesidades básicas de las personas, ¿sí? Cuando están en una situación pues vulnerable o en alguna situación que lo amerite. Que no les permite pues acceder a estas necesidades básicas como seguridad alimentaria, bueno, el tener un techo, bueno, un poco algo de esas necesidades básicas que, que hacen parte pues del día a día de una persona. En cuanto a la segunda pregunta, digamos que había dos caras, el tema de condicionar la transferencia monetaria, donde pues algunos opinábamos o pues también decíamos el condicionar también cierra un poco esa brecha a que haya un gastos innecesarios o haya un gasto por parte de algún miembro del hogar que de pronto no sea pues, el propósito de la transferencia, que es pues que realmente llegue a cubrir esas necesidades básicas, ¿sí? Que el efectivo realmente se utilice pues para ese cubrimiento de esas necesidades. Pero también habían pues otros compañeros que decían que en el momento de pronto de dejar la transferencia también multipropósito, pues daba que la persona, sobre todo de pronto las mujeres, ya que pues estamos hablando de violencia basada en género, las mujeres pudiesen tener un poco más de control con como con sus decisiones y pues, también poder tomar decisiones frente al hogar y de pronto un poco más de independencia, aunque también sabemos que eso también puede generar un poco el riesgo por la cultura que pues manejaba en este contexto Mariela. Y por último, la tercera pregunta, la mayoría, bueno, llegamos como a esta conclusión, no fue las que alcancé a anotar, fue como basándonos como podríamos identificar o cómo podríamos valorar el monto de la transferencia y el plazo, y es basándonos en otras ayudas que también reciba el hogar para saber exactamente, pues, más o menos cuánto requeriría y, pues, cuánto tiempo. Eso es como más o menos lo que logramos hablar en el grupo. No sé si alguien también quiere, pues, participar. Cambio. Gracias. Tienes el micrófono cerrado. Por lo menos tengo mi video, entonces pueden ver que estoy en silencio. Gracias, María Jimena. Es interesante esta conversación de condiciones o no condiciones, pensando un poco en cómo Mariela tiene que viajar, ¿verdad? Y si es más expuesta a otras violencias basadas en género por tener que viajar, o quizás puede ser una forma para ayudarle también a saber cómo va en su situación. Veo 3 manitos levantadas. Voy a tomarlos pero voy a decir que voy a tener que hacer muy rapidito la siguiente sección, pero no quiero acortar la conversación, Enrique. Entonces voy a dar la palabra a Norland Romero, porfis. Abre su micrófono y adelante. Sí, muchas gracias a todos y todos. Pues realmente me siento satisfecho con el ejercicio. Cumplió las expectativas a nivel personal y considero que también a nivel de grupo. Realmente nos lleva siempre al análisis que estemos haciendo
nos lleva siempre a pensar, ¿no?, el tema de protección, a esos riesgos, a esas medidas de mitigación de violencia basada en género, porque antes, o sea, me preocupaba más por la parte programática, por la parte general y todo lo que discutíamos realmente desde estudiar los factores subyacentes económicos, lo asociábamos también a otros elementos que tienen que ver con desigualdad, que tiene que ver precisamente con la violencia basada en género, con un contexto que es muy complicado y que realmente para poder decidir qué tipo de modalidad, que si siempre pensábamos en el tema de seguridad y protección, ¿no? Inclusive hasta considerar el valor para la frecuencia también nos llevaba a la página 29, donde está ese árbol de decisiones que debemos de considerar. Y entonces realmente mi expectativa se cumplió porque al final, inicialmente antes de la presentación, tal vez me preocupaba más por cumplir tal vez el dato del kilocaloría, del dato, pero no, ahora sí, cumplo con los datos mínimos que son de seguridad alimentaria, pero también va enfocado en protección y no hacer daño por contexto, por su nivel de vulnerabilidad individual o familiar, por las condiciones que está viviendo esta familia, en el caso de nosotros, un punto de campamento, desplazado, con guerra, con unas condiciones muy, muy difíciles. Entonces, sí, a nivel personal, muy satisfecho porque ya te abre los ojos con mayor nivel de apreciación, pero también de protección y de seguridad para los beneficiarios. Muchas gracias. Súper, gracias. Estoy intentando para responder y ver a las personas que tienen sus manos levantadas. Javier, sigue, porfis. Listo. Pues básicamente para nosotros en la primera parte sobre los factores consideramos que pues es importante que sí haya, digamos, como el PTM, pues que efectivamente, porque la persona manifiesta en algún momento que tiene una preocupación por la supervivencia de su hogar. Entonces, pues obviamente es como de suma importancia que se llegue a implementar, porque aparte de eso ya no tiene ingresos para suplir unas necesidades básicas. La conversación estuvo sumamente interesante porque en algún momento alguien manifestaba como, pero ¿cuáles son esas condiciones básicas? Y que es importante que pues también se dé como ciertas libertades frente a cuáles son esas decisiones frente a esas necesidades que tienen que suplir. Entonces, eso se conectó con la siguiente pregunta de si debe ser condicionada o restringida, donde ahí también se generó un debate muy interesante sobre, venga, consideramos que es importante que sea condicionada, pero no restringida, y que si es restringida es importante evaluar si en esa zona puede hacer cambio de cupones, dado que tiene, digamos, dificultades para desplazarse. Pero ahí, digamos que también se generó un debate muy interesante sobre en qué casos puede ser importante que tenga esas condiciones, que esté condicionada y que esté o no restringida. ¿Listo? Entonces, eso digamos que también fue sumamente importante para al final, digamos, como tener en cuenta que para poder determinar ese valor frecuencia y la duración de esa transferencia es de suma importancia esa evaluación de ese contexto y además una evaluación del mercado, porque pues digamos que esas condiciones allá en el caso de, pues, digamos, de esta persona, es necesario llegar a considerar si existen lineamientos particulares de ese territorio para poder determinar en ese caso las variables, digamos, que estaban ahí mencionadas como pregunta. Entonces, y que a la larga se pueda llegar a tener en cuenta esa disponibilidad de recursos dentro de las personas que están necesitando esa ayuda. ¿Vale? En términos generales fue un debate muy interesante porque había muchas opiniones encontradas frente a cuáles son esas decisiones que hay que tomar y sobre todo que es un contexto, digamos, muy específico. Estábamos hablando de Nigeria, entonces, ¿cuáles iban a ser esas decisiones adecuadas? Gracias, Javier. Y este fue la idea, ¿verdad? Para estimular y provocar a la gente, ¿verdad? Voy a dar la última palabra a María Mercedes antes que vamos a la siguiente sección. A ti, María Mercedes. Sí, bueno, yo comento que hice un curso hace un tiempo de CAD Network de los fundamentos básicos de programas de transferencias monetarias y precisamente había un ejercicio donde íbamos a ubicar ciertas afirmaciones, sí, bueno, si eran verdaderas o falsas. Una de ellas decía, los programas de transferencias monetarias plantean mayores riesgos de seguridad que la entrega en especie, y esta fue una de las dudas que teníamos, que comentaba Ramón, y yo a partir de ese curso decía, no, bueno, pero es que todos pueden ser
asistidos a través de programas de transferencias monetarias, pues la ayuda en especies conlleva, digamos, mayores gastos. Entonces, sí quedó digamos que esa duda. Sin embargo, yo pienso que esto permite, evaluando o haciendo el análisis de la situación con los 3 elementos que mencionaba, pues darle cierto empoderamiento y autonomía, tanto individual o comunitario, para que estas familias puedan sobrellevar su situación y bueno, poder brindarles la asistencia para cumplir con el objetivo. Eso era todo, nada más que quería aportar. Súper, y gracias por la propaganda de nuestro curso en línea. Puedo compartir este link con las personas porque es gratis, está en línea y pueden usarlo en su tiempo libre, ¿verdad? Y es accesible desde sus celulares. Voy a ir rapidito aquí, ¿verdad? Vamos a compartir todo con ustedes y está en el compendio, pero para hacer aquí que cuando estamos hablando de la modalidad y normalmente cuando de condiciones, sí es bajo de un pensamiento de PTMs para protección, no obligamos, no tenemos condiciones. Este es la mejor práctica que tenemos, ¿verdad? Y que no tenemos restricciones, pero bueno. No voy a enfocar mucho en por el momento, mecanismo de entrega. Este es sumamente importante, mis queridos, ¿verdad? Porque ahí podemos encontrar mucho más problemas que soluciones. Entonces, realmente hay que analizar con cada mecanismo de entrega, que sea en efectivo, que sea de dinero móvil, que sea de un cheque, cuáles son los diferentes riesgos identificados con ellos, ¿verdad? Y mitigarlos, ¿verdad? Y para que podamos promover un acceso seguro, ¿verdad? Y hacer este monitoreo de seguridad después de primera entrega y siguiente, ¿verdad? Valor, frecuencia y entrega, pues que no hay ningún modelo universal, entonces es un reto total para todos los colegas, ¿verdad? Entonces, muy importante evaluar las barreras, costos de transacción, si tienen que pagar para irse a un lado, que va a exponerles a otro riesgo o no. Entonces, es algo que en cada contexto tenemos que evaluar. Bueno. Saliendo súper rápido de nuevo, hablando de movilización de recursos, pongo aquí porque a veces lo dejamos afuera, pero hay 3 puntos que quisiera dejar con ustedes, ¿verdad? Que cuando estamos movilizando los recursos, eso quiere decir que estamos escribiendo propuestas a un donante, ¿verdad? Que contemplamos los costos de comunicación y capacitación para los socios, para nuestros equipos, para los proveedores de servicios financieros, ¿verdad? Y que la mitigación de riesgos de violencia basada en género para todos los actores. Entonces, quizá podemos hacerlo en nuestros GTMs o algo ahí. Y también contemplamos los costos de colaboración. Si vamos a vincular con otros actores, ¿verdad? Que como hemos hablado en algunos de esos grupos, ¿verdad? Que podemos vincular con otras organizaciones que pueden cumplir otras necesidades. Entonces, es sumamente importante explicar, demostrar en nuestras propuestas. La playa me llama, pero tengo que ir a implementación, porque estamos atrasados. Ok. En esta sección vamos a hablar de registración y de entrega. Disculpe, estoy con mis notas aquí. Ok. Ok, lo siento. Ok, aquí estoy. Entonces, bueno. Vamos a hablar de 2 cosas. La importancia de remisión en la etapa de registreo y utilizar el compendio para diseñar los procedimientos operativos estándares o SOPs o SOP en inglés para PTM. Entonces, cuando hay 2 situaciones donde debemos tenerse en cuenta durante registro y entrega. Primero, es posible que hay un sobreviviente de violencia basada en género que revele su situación durante el registro o de la implementación de PTM.
y ellos pueden revelar su información en cualquier persona, no solo un personal de nuestros equipos. Y por lo consiguiente es fundamental que todo el personal sepa cómo manejar de manera segura estas revelaciones por parte de los sobrevivientes y cómo comunicarse y cómo realizar esas remisiones adecuadas, porque estamos intentando mitigar estos riesgos, por eso puede surgir que hay algunos casos que debemos estar en cuenta. Entonces, uno de los temas es que nuestros equipos deben ser donde hay las vías de remisión en la localidad y los que están establecidas, ¿verdad? Por una línea directa por casos de protección. Si es posible para ofrecer ese tipo de capacitación en nuestros equipos con los especialistas y las especialistas de violencia basada en género, ese es primordial, ¿verdad? Que son ellos y ellos que van a guiarnos en este caso. Hay una herramienta que se llama la Guía de Voceo de Sobrevivientes de Violencia Basada en Género. También tiene un app que creo que está en español, no estoy seguro, pero voy a revisar y es muy útil si estamos en el terreno para ver cuáles son los pasos que yo debo tomar como una persona que no es experto en el tema, cómo remitir este caso. Y uno de los marcos importantes de auxilio psicólogos es que nosotros podemos prepararnos, ¿verdad? Para cómo abordar observar lo que está pasando en nuestras comunidades, escuchar lo que están diciendo y hacerse vínculos y saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y yo como personal y profesional de PTM siempre voy a trabajar con un profesional de violencia basada en género si es sobre remisión de casos. Uy, disculpe. Ok. Bueno. Voy a tomar una agüita. Este fue hiper rápido. Y vamos a otro tema que también es muy importante en general. Entonces, voy a hacer como es sobre la protección de datos. ¿Y por qué mencionamos protección de datos y qué es? Que es la aplicación sistemática de salvaguardias para preservar el derecho a la privacidad. Bueno, todos nosotros tenemos nuestros celulares y estamos muy como personalmente conociendo sobre ese tema, pero para las personas vulnerables es más importante y también en este caso cuando estamos pensando en personas que son vulnerables a violencia basada en género. Entonces, este ciclo de vida tenemos que tener en cuenta con todos los proyectos de PTM, ¿verdad? Desde la colección, el almacenamiento, el uso y si estamos compartiendo entre otros y cómo vamos a eliminar este dato, ¿verdad? Y en la programación humanitaria, los datos implican que de los participantes solo deben usarse de una manera prevista y que todos los participantes sean conscientes en cómo se pueden utilizarlo. Y ellos deben dar su consentimiento, yo sé que ustedes lo saben, y ellos no deben sentirse como es un ejercicio de recopilación total, solamente. Y algunas de nuestras agencias tienen una política de protección de datos y otros no. Entonces, depende en cuál es la forma que deben seguir, pero en lo mínimo es para pensar en esto. Algunas cosas para pensar aquí en protección de datos es que las personas en riesgo de violencia basada en género pueden necesitar permanecer en anonimato. Y que no debemos focalizar solo un grupo específico, ¿verdad? Que puede aumentar los riesgos que tiene. Todos nuestros personal deben ser capacitados en protección de datos, ¿verdad? En cuál es su rol y quién tiene acceso a y identifique qué datos sobre las personas registradas solamente está compartido con las personas que deben ser
parte del proceso, ¿verdad? Entonces, por eso que hay que tener esta conversación con los proveedores de servicios financieros y que incluyamos protección de datos, confidencialidad con estos contratos con ellos y que conozcamos las normas de conocimiento y de cliente, que es KYC en inglés, y analicen la protección de datos de largo ciclo de protección. Ok. Van muy rápido al siguiente tema. Entonces, hemos hecho todo nuestro diseño, hemos recolectado toda la información, hemos ejecutado nuestro proyecto, pero también tenemos la coordinación afuera de nuestro proyecto, ¿verdad? También, y que tenemos una coordinación en cada país es diferente. En algunos países hay mesas de como GTMs para disculpe, para PTMs, en otros que no, pero de una forma u otra hay coordinación en sus contextos. Entonces, cuando estamos hablando del tema de mitigando riesgos de violencia basada en género en programación con PTMs, algunas buenas prácticas que podemos hacer es que promovamos a todos los sectores que se integren la mitigación en sus respuestas. Sabemos que se usan transferencias monetarias por diferentes entes, ¿verdad? Puede ser que es multipropósito, puede ser para seguridad alimentaria. Entonces, en cualquier de ellos debemos enfocar en esta mitigación. Es muy importante que compartamos experiencias sobre la integración de mitigación de riesgos, ¿verdad? Hemos mencionado varias veces que es muy enriquecedor para tener esas diferentes perspectivas, ¿verdad? Y en conversaciones es de ahí que podemos aprender y mejorar nuestro entendimiento. Y que también que hay una persona designada como de enlace de la materia, ¿verdad? Y que participan periódicamente en cualquier coordinación que esté ahí, para siempre estar como insistiendo en el uso de esas herramientas que estamos analizando también los riesgos que las personas están enfrentando y que promovemos que PTM que minimice los riesgos relacionados con violencia basada en género. Entonces podemos tomar unos pasos en los grupos que cada una de las organizaciones va a abordar el tema. Ok, bueno, hemos casi llegado a la última sesión aquí, que es sobre monitoreo y evaluación. Aquí vamos a tener también un trabajo en grupo que va a ser un poco rapidito por el tema del tiempo. Pero vamos allá. ¿Me das un segundo para respirar? Ok. Entonces, en esta sesión vamos a hablar del diseño y selección de indicadores que están vinculados con esta mitigación de riesgos. Y hablamos de mejores prácticas un poco. Bueno, ese no es particular de PTM ni tampoco de mitigación de riesgos de violencia basada en género, pero siempre intentamos tener indicadores del proceso e indicadores de resultados en un proyecto con PTM. Lo de proceso es qué medida se ejecuta debidamente el programa, y un resultado, un indicador de resultado es cómo afecta el programa los y las participantes, ¿verdad? Entonces, esos son los dos diferentes indicadores que podemos usar. ¿Y por qué utilizamos ambos, verdad? Y puedo decir que los de proceso son muy normal en PTM, programas con PTM, pero con otras modalidades no los veo muy a menudo, pero bueno. Pero ¿por qué usamos esos dos indicadores? Lo hacemos para garantizar que el uso de PTM no está perjudiciando a aquellos que se encuentran en el riesgo que sufren de violencia basada en género, o si es un sobreviviente.
Lo hacemos para garantizar que las medidas de mitigación y riesgos sean eficaces. ¿Se acuerdan del matriz que hemos completado antes o si intentamos completar? Entonces, si ustedes lo hacen en sus equipos, ¿verdad? Pueden ver si en esta columna, creo que es tercera y cuarta, que sean eficaces o no. Podemos evaluar la continua idoneidad del PTM para todos los grupos. Como el grupo antes cuestionaba si PTM fue correcto en el caso de Mariela, quizás la situación podría cambiar y abrir el espacio que en la comunidad de Mariela que sea más segura para ella. Y por final, para identificar los efectos positivos de PTM en los riesgos de violencia basada en género. Entonces, si hemos identificado medidas de mitigación y están aplicadas, quizás podemos ver el fruto de esto. Ups, lo siento. Ok, último trabajo en grupos. Bea, ¿cree que puedes poner los indicadores en el chat? Y allí es para hablar en el grupo, ¿verdad? Que van a ver, hay varias preguntas y varios indicadores y pueden hablar de qué se trata un indicador, si es de proceso o son de resultados. Y con la información que pueden sacar del indicador, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos entender de las personas? ¿Y para qué alguien habría querido recopilar esta información? ¿Verdad? Es un poco vinculado con la otra. Y por final, ¿qué decisiones podrían tomarse sobre la base de esta información? Y siempre intentan enfocarse directamente en la parte de violencia basada en género, ¿verdad? Y la mitigación de ellos. Entonces, ¿está allí? Ya lo compartí. Ok, súper. Último grupo del día. Y en este tendremos, ¿cuánto tiempo tenemos? Solamente 10 minuticos. En las sesiones que vienes, como son más pequeñas, sí que vamos a ver un poquito de presentación de cada uno. Ok, qué bien. Ok, creo que todos estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero preguntar a Dana, como ella es cofacilitadora ahí, ¿cómo fue esta sesión por su perspectiva? ¿Qué tan difícil y qué piensas vos, Dana, de lo que hicimos ahorita sobre el monitoreo? Pues uno de las personas en el grupo mencionó un comentario que es muy pertinente y es la diferencia entre cómo vemos el resultado, digamos, más como un efecto o un cambio generado por el programa como tal, a diferencia de lo que tú mencionabas en los conceptos. Y pensando el proceso más en el cómo. Cuando pensamos en indicadores sobre proceso, hablamos un poco más sobre el cómo se desarrolla el programa o, digamos, por ejemplo, en algunos riesgos específicos que se pueden potenciar con el cómo se entrega el programa, cómo está pensado el programa o quiénes están involucrados en la implementación de los programas de transferencia y eso, digamos, qué efectos tiene en el desarrollo del proceso. Ese me pareció como uno de los puntos interesantes. Entonces, no siempre coincide conceptualmente lo que conocemos como resultados y proceso, pero sí que tuvimos consenso en varios de los indicadores. Muy interesante la discusión. Gracias por esto. Y voy a invitar a los otros colegas. Cualquier persona de cualquier grupo se quiere mencionar que fue tan horrible fue el ejercicio, que como le pensaban, que como reto que tenían allí, ¿verdad? Como que estamos pensando que hemos creado un programa, ¿verdad? Que creamos que va a mitigar los riesgos de violencia basada en género, pero cuando ya tenemos los datos allí donde vamos a ver si hemos logrado o no. Por eso que los indicadores son tan importantes, ¿verdad? Entonces, abro el espacio a alguien si quiere levantar su mano, ¿verdad?
estamos aquí para la conversación. No veo ningún mano aún. O estamos medio cansados. Yo he estado hablando por 3 horas. Francisco. Ahora tenemos Francisco, luego Ramón y Astrid. A ti, Francisco. Francisco, ¿no se te escucha? No sé si me escuchan ahora. Ahora sí, Ah, ya, perdón. adelante. Ujú, sí, sí. Pues yo decía de que al igual que los ejercicios anteriores, esto igual es interesante. Yo creo que en algún momento, bueno, yo sé que en cuestiones de criterios, a veces interpretamos los indicadores de alguna forma. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta este punto, ¿verdad? Ya lo decía la persona que me antecedió. A veces tenemos ciertas diferencias de criterios. Sin embargo, cuando mencionamos, porque prácticamente estos indicadores son los resultados prácticamente que buscamos de los proyectos. Y cuando se presentan las propuestas a las diferentes entidades de la cooperación, pues tenemos que tener claridad cuáles son indicadores de proceso y cuáles son indicadores de impacto, ¿verdad? O resultado. Porque en algún momento para efectos de evaluación de los programas, esto es importante tenerlos en cuenta. Y así pues no tener inconveniente en algún momento al momento de presentar estos resultados únicamente. Súper, gracias. Uy, sí, no estoy en silencio. Qué bien. Gracias, Francisco. Los otros colegas han bajado sus manos. No sé si quieren levantar sus manos de nuevo. Sí, por aquí Astrid. Dale, Astrid, por favor. Ok. Sí, bueno, un poco analizando la dinámica, ¿no? De las evaluaciones y el análisis, tanto en la parte de asignar, de tal vez todo el programa de PTN que se ha establecido para, como usted muy bien lo ha dicho, poder mitigar, ¿verdad?, todos aquellos riesgos de BBG. Una de las experiencias que nosotros hemos tenido en campo ya ejecutando, pues, lo que tiene que ver con el Fondo de la Sobreviviente, que es como nosotros designamos aquí a las mujeres con las cuales trabajamos, que están en riesgo de violencia. El enfoque centrado en ellas es muy importante, ¿sí? Tal vez no intuir ni mucho menos pensar por ellas. Siempre es muy importante dejar que expresen cuáles son sus verdaderas necesidades y desde un principio establecer como lo que nosotros le llamamos ese plan de seguridad, ¿no? Ese plan de seguridad que me va a contemplar cuáles son esos posibles riesgos a los cuales ella se va a enfrentar y de qué manera vamos a minimizarlos. Y si es posible, evitarlos, por supuesto. Entonces, no, me pareció muy acertada, ¿verdad? La disertación que tuvimos en el equipo. Y lo que es más importante para mí en este caso, sobre todo en estos contextos en los cuales nosotros nos encontramos, es dejar que ellas expresen sus necesidades y poder atenderlas de manera inmediata. Es mi aporte. Sí, este es muy importante y interesante. Hay otra versión de esta capacitación que es enfocado en usando PTM a respuesta para los sobrevivientes basado en género. Entonces, este plan de seguridad es una parte muy, muy importante aquí. Como estamos hablando de mitigación de riesgo, no aparece mucho, pero gracias por compartirlo. Y también es importante lo que dijiste en cómo, usando los datos de los indicadores, cómo podemos entender realmente de las necesidades y regresar siempre a estos datos y ajustar nuestra programación. Voy a dar la palabra a Román Benedicto ahora. Sí, yo solo realmente quiero hacer una acotación sobre la importancia de identificar bien a qué nos referimos con procesos y resultados y que no siempre la democracia es oportuna en ciertos procesos porque, digamos, hay una mala interpretación de eso, puede llevar a un indicador erróneo y a una
manera de percibir distinta los resultados y los procesos. Entonces, solo hacer esta acotación de la necesidad de tener bien claro esta definición para poder identificar bien los indicadores y sobre todo darle el valor que corresponde. Paso. Gracias, Ramón. Y si este no es el mundo real, ¿verdad? Entonces, en el mundo real quizás es mejor para seguir no con democracia en este caso, porque hay como lo que es y lo que no es. Bueno, vamos a cerrar aquí para regresar a la presentación. Casi estamos por completar, mis colegas. Uy, espera, estoy teniendo problemas con esto. All right. Ok. Bueno, cerrando un poco sobre monitoreo, ¿verdad? Y estos puntos son normales por cualquier programación que vamos a utilizar, pero quiero dar énfasis a que cuando sabemos que no vamos a recuperar los datos sensibles, ya que hemos hablado de desagregar las herramientas y los datos y utilizar los recursos existentes para no insistir con preguntas con las personas vulnerables, ¿verdad? Y analizarlo conjuntamente con los datos de monitoreo y responder inmediato si tenemos señales de alerta, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas, es por eso que estos indicadores de proceso son tan importantes, por eso, si estamos haciendo varias transferencias, podemos ajustar nuestros procesos cuando vamos a regresar a hacer otra transferencia, si es un proceso de múltiples transfers. Y sí, tenemos estas medidas correctivas, ¿verdad? Desde nuestros datos, ¿verdad? Que podemos suspender inmediato las actividades si la modalidad no está funcionando para las personas, si está aumentando los riesgos. Entonces, hay que consultar a los participantes, las participantes y los miembros de la comunidad, quizás adaptar, rediseñar y dar pausa si es necesario, ¿verdad? Y proporcionar remisiones seguras, ¿verdad? Yo sé que lo más importante es que nuestros participantes no están en riesgo, ¿verdad? Y lo último es para detener el programa. Ok. Hemos trabajado casi 3 horas en conjunto hoy y hemos llegado a nuestro cierre y sus planes de acción. Para mí es sumamente importante. Pero vamos a hacer una recapitulación bien rapidito y va a ser Bea desde su computadora de todos los temas que hemos tocado ahora. Voy a dejar de compartir. Bea, ¿quieres compartir tu pantalla? Un momentito, Holly. Ok, A ver, súper. estoy teniendo un problemita. Siempre pasa cuando queremos cambiar de las personas que la tecnología no está en nuestro favor. Oli, aprovechando en lo que se une Bea, quisiera hacer un pedido para las próximas secciones. Si es posible incluir, como saben, muchos gobiernos están utilizando ya la transferencia de efectivo en sus escenarios y me gustaría poder tener quizás un espacio en el que podamos ver cómo incidir en la política pública dentro de estos procesos, sobre todo basado en protección social que están teniendo también gobiernos de la región, de incluir estas modalidades de transferencia de efectivos en situaciones de emergencia y como si hay alguna experiencia en la región en la que hayan podido incidir en política pública en gobiernos que están utilizando esta metodología. Solo si es posible incluirlo dentro de los próximos escenarios. Voy a responder después del video, si me das la oportunidad. Pero sí, voy a responder. Bea, ¿quieres darle? Sí, listo. Ok. In crisis, cash transfers can provide timely and flexible assistance. Cash allows households to make their own choices about how to best address their needs. Cash restores dignity. Despite some misconceptions, cash is not inherently risky, but it's important to know that cash transfers are not a one-size-fits-all. Communities need to be consulted on how cash can best meet their needs and ensure their protection.
By listening and acting, we can help advance their resilience. Cash transfers, like any humanitarian assistance, require a tailor-made approach. This is due to gender inequality and imbalanced access to and control over resources. By using the right tools for initial assessment and ongoing monitoring, we can get cash right. We can mitigate any associated risks, like risks of gender-based violence, with the right program components. To do this, WRC and its partners have created a new toolkit to help you maximize the effectiveness of cash transfers. You can learn how to better tailor cash assistance, mitigate associated risks, and move away from the siloing of cash and GBV actors and activities. Working together, cash and GBV actors can coordinate to enhance their individual and collective impact. By proactively assessing individual and household level risk factors, cash actors can ensure safe and more effective assistance from the outset. And through intentional collaboration with GBV actors, cash actors can identify risks early and build mitigation strategies into their program design. In their support to GBV survivors, GBV actors can identify when cash can be used as a tool in case management. When core GBV response services, for example, health or legal services, are not available for free, cash can be a key aspect of survivors' recovery. GBV actors can coordinate with cash colleagues to tailor the financial component of case management to promote access and ensure safety. As conditions evolve, cash and GBV actors can monitor and adapt their programs to ensure safety and inclusion. For example, by adjusting the delivery mechanism, amount, and frequency of cash transfers. Through tailored, well-coordinated programming, cash transfers can help put displaced persons on a path to recovery. To learn how you can tailor cash assistance, please visit womensrefugeecommission.org. Gracias por esto. Voy a responder rápidamente a la pregunta. Primero voy a decir que yo soy experta en el ámbito humanitario y no tanto en protección social. Y capacitación es muy enfocado en acción humanitaria. En el compendio hay referencia en cómo siempre tener en cuenta los sistemas de gobierno. En el ámbito del trabajo humanitario, la verdad que faltamos mucha información de buenas prácticas y buenos ejemplos de incidencia en mitigación de riesgos de violencia basada en género con los gobiernos en sus propios programas de protección social. Pero puedo decir, ya todavía no está como público, pero va a haber una serie de webinarios copatrocinados por CALP, por CARE, por WRC y sus socios locales con ejemplos de Ecuador y de Colombia en el mes que viene y en junio. Entonces quizás ahí van a ver algunos ejemplos interesantes y pueden preguntar a estos colegas también de su experiencia. Súper. La consulta es porque cada vez más los gobiernos en situaciones humanitarias están utilizando esta metodología de transferencia si se ven situaciones complejas, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, lo vi en varios de los países a los que doy asesoría, que tenían serios problemas a la hora de implementar sus programas dentro de un contexto humanitario. Sí, es cierto. Y quizás si es algo de interés que podemos hablar como en otro momento, ¿verdad? En cómo ver cómo podemos hacer ese tipo de incidencia en conjunto, ¿verdad? Pero sabiendo del tiempo que tenemos, con 8 minuticos más, bueno, los próximos pasos que estamos esperando de ustedes, ¿verdad? Es que van a utilizar el contenido de la capacitación en la práctica para mejorar la manera de concentrar en la calidad de su programación. Holly, estás en mute. Qué día más difícil para mí. Entonces voy a intentar de resumir lo que dije. Gracias por contarlo. Es que, disculpe.
tengo. Uy, bueno. Aquí estamos. Bueno, lo siento, estuvimos aquí. Ok, fue los próximos pasos, ¿verdad? Entonces, bueno, vieran lo que estaba demostrando, espero. Entonces, que ustedes van a utilizarlo, van a compartir su conocimiento y van a abogar el uso en su coordinación, en los mecanismos, en sus contextos, ¿verdad? No se olviden del conjunto de herramientas. Bueno, hablamos mucho del compendio allí, pero también, bueno, se hacía referencia de WRC, ¿verdad? Hay un excelente conjunto de herramientas de ellos que están en español, inglés, francés y árabe. También el compendio está en esos idiomas. Y el matriz está en portugués para los que están trabajando en zonas donde hablan portugués también. Y los directrices de IASC. Entonces, ustedes, lo que queremos de ustedes es que hagan un plan de acción. Que, bueno, sabemos que el aprendizaje no es aprendizaje si no lo pone en práctica, ¿verdad? Y para ponerlo por escrito, un plan incrementa sus posibilidades de tener éxito. Entonces, más que 30%. Entonces, yo sé que estamos por nuestros laptops o nuestros celulares o quizás algunos iPads por ahí, pero me encantaría si ustedes pueden identificar, buscar su lapicero por ahí, su cuaderno y identificar al menos 3 medidas adaptará como individuo después de este curso para aplicar lo que ha aprendido. Y incluye en qué medida realizará en 10 días. Entonces, tomamos unos minuticos a pensar a nivel individual en lo que podemos hacer. Y si quisieran, pueden compartirlo por el chat. Pero solamente aquí ustedes van a recibir las herramientas y recursos que he mencionado aquí. Y también envié las versiones en inglés a Beatriz. Entonces, ustedes van a recibir estos también. Entonces, está ahí esperando que ustedes están pensando en sus planes de acción. Y si alguien quisiera compartirlo en el chat, está bienvenido. Gracias, Norlen, por poner algo ahí, incluir la estrategia de programa de humanitario enfoque de BGB en PTM. ¿Hay alguien más que quisiera compartir algo antes que cerramos? Diana Soledad quisiera promover un espacio de análisis de riesgos de BGB en suboficina en que estoy, ¿ok? Entonces, con los equipos, súper. Lady va a multiplicar formación de un equipo técnico de transferencias monetarias, incorporar y aprendido para implementación, a continuar su formación, utilizar la herramienta, súper. Compartir el equipo técnico profesional, súper. Gracias, Evelyn. Ajá. Ay, me encanta que se van a usar todas esas herramientas.
pueden continuar a escribir en el chat y nosotros podemos como tenerlo allí y están leyendo y quizás va a inspirar a otros colegas. Pues que creo que hemos llegado al fin de mi sesión, mi segunda sesión, y espero que les han ayudado y que también que les han inspirado un poco. Y tienen mi correo aquí en el chat por cualquier pregunta. Siempre estamos a la orden en la CALP Network y si no están familiarizados con nuestra página de web, les invito a leerlo y encontrar los recursos en español, inglés, francés, árabe y buscamos las aportaciones de ustedes. Entonces de ahí creo que Beatriz vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Holly, por esta sesión. Les he compartido en el chat la sesión de ayer para que la puedan volver a ver y compartirla entre su organización. Esta sesión también ha sido grabada y bueno, también estará disponible y como os dije en el chat, enviaremos un link con todos los documentos para que los tengan disponible y como ha dicho Holly, los puedan poner también en acción y utilizarlos, que al final es el objetivo de este taller. Y ya cerramos. Nos vemos entonces la semana que viene, y martes y miércoles. Y buena tarde a todos. Un saludo.